El día de hoy hablaremos sobre el tema de mano y pulgar, por lo tanto comenzaremos con mano. Empezamos con mano. La anatomía de la mano va a estar compuesta por 14 huesos. Cada dedo tiene 3 falanges, distales, mediales y proximales. Van a tener 5 metacarpianos y 8 huesos carpianos. Van a ser 4 articulaciones, que son las intercarpianas, que es una articulación plana, que es carpo con carpo. Las metacarpofalángicas, que son tipo condilia o elipsoidea, que es la metacarpo con falanges proximales. Luego están las intercarpofalángicas. Este se divide en dos, que es proximal y distal. La proximal son las falanges proximales y las falanges distales, y su tipo es de bisagra, mientras que las metacarpocarpianas, que es carpo con los metacarpianos, es de tipo artrodia. En su osteocinemática, las metacarpofalángicas realizan movimientos de flexión, que es de 0 a 90 grados. La hiperflexión, que es de 0 a 45 grados. La abducción, que es de 0 a 20 grados. Y aducción, igual de 0 a 20 grados. Se da en un plano sagital y un eje frontal. En las intercarpofalángicas realiza el movimiento de flexión proximal, que se va a dar en un rango de 0 a 100 grados a 120 grados. En la flexión distal es de 0 a 70 grados a 90 grados. Se da en un plano sagital y frontal. En la extensión proximal se da en un rango de movimiento de 120 a 100 grados a 0 grados. En la extensión distal se da de 90 grados a 70 grados. En la cinética ligamentaria, en el movimiento de flexión de la articulación metacarpofalángica, los ligamentos intercarpianos palmares se distienden, los ligamentos intercarpianos dorsales se tensan, en el ligamento transverso profundo se distienden y los ligamentos colaterales externos de los dedos y colaterales laterales mediales se quedan neutros, mientras que en la flexión de la articulación interfalángica proximal los ligamentos palmares se quedan neutros, los ligamentos dorsales se quedan neutros, mientras que el transverso profundo se va a quedar distendido. Los colaterales externos se distienden, los colaterales mediales se distienden, y en la flexión de la articulación interfalángica distal, los ligamentos palmares y dorsales se quedan neutros. Los ligamentos transversos profundo y colaterales externos de los dedos y colaterales mediales se distienden. En la extensión de la articulación metacarpocarpianas, los ligamentos palmares se tensan, los ligamentos dorsales se distienden, el ligamento transverso profundo se tensa y los ligamentos colaterales externos de los dedos y colateral medial se quedan neutros. En la extensión de la articulación interfalángica proximal, los ligamentos dorsales y palmares se quedan neutros, mientras que el ligamento transverso profundo, colateral externo de los dedos y el colateral medial se quedan tensos. En la extensión de la articulación interfalángica distal, los ligamentos palmares y los ligamentos dorsales se quedan neutros. El ligamento transverso profundo, el ligamento colateral externo y colateral medial se quedan tensos. En la abducción, los ligamentos intercarpianos palmares se quedan tensos. El ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento transverso profundo se quedan distendidos. El ligamento colateral externo de los dedos se tensa
y el ligamento colateral medial se distiende. En la abducción, los ligamentos que se tensan es el ligamento dorsal, el transverso profundo y el colateral medial. Los que se van a quedar distendidos son los ligamentos carpianos y los ligamentos colaterales externos de los dedos. En la cinética ligamentaria, en la cinética muscular, en el movimiento de abducción, los músculos son interóseos y dorsales. En el movimiento de aducción, los músculos son interóseos palmares. En la flexión metacarpofalángica, los músculos son lumbricales e interóseos. En la extensión metacarpofalángica, los músculos son el extensor común de los dedos de la mano, el extensor propio del índice, el extensor propio del meñique, mientras que en la flexión interfalángica proximal y distal son los flexores comunes superficiales de los dedos, el flexo profundo de los dedos en la extensión interfalángica proximal y distal. Los músculos que se activan son los extensores propios del dedo índice, el extensor propio del dedo meñique y el extensor común de los dedos. En la cinética muscular, en la artrocinemática, las articulaciones metacarpofalángicas, en la flexión la base rueda y se desliza en sentido palmar con respecto a la cabeza de los metacarpianos. En la extensión, la base de la falange proximal rueda y se desliza en sentido dorsal con respecto a la cabeza de los metacarpianos. En la abducción, la base de la falange proximal rueda y se desliza en sentido radial con respecto a la cabeza de los metacarpianos. En la aducción, la base de la falange proximal rueda y se desliza en sentido cubital con respecto a la cabeza de los metacarpianos. En la articulación interfalángica proximales vamos a tener que la flexión, la base de la falange medial rueda y se desliza en sentido palmar con respecto a la cabeza de la falange proximal. En la extensión, la base de la falange medial rueda y se desliza en sentido dorsal con respecto a la cabeza de la falange proximal. En la aducción, la base de la falange medial se rueda y se desliza en sentido cubital con respecto a la cabeza de la falange proximal. Y ya por último, en la abducción, la base de la falange medial rueda y se desliza en sentido radial con respecto a la cabeza de la falange proximal. En la artrocinemática, las articulaciones Ahora continuaremos con el tema del pulgar. La anatomía del pulgar está conformada por el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano, la primera falange y segunda falange. El pulgar tiene 4 articulaciones. La primera es la trapecio-escafoidea, que es el trapecio con el escafoides, es de tipo condilia. Luego está el trapecio metacarpiano, que es un tipo silla de montar. Los huesos que lo conforman es el trapecio y el metacarpiano. Luego está la metacarpofalángica, es de tipo condilia y el hueso que la conforma es el metacarpo con la primera falange. Y por último la interfalángicas, que es de tipo troclear y son los huesos de las falanges. La osteocinemática del pulgar realiza flexión de 50 a 0 grados, de 80 a 0 grados. En la extensión se da de 0 grados a 50 grados y de 0 grados a 80 grados. En la aducción se da de 70 grados a 0 grados y en la abducción se da de 0 grados a 70 grados. Se da en plano sagital o eje frontal con un eje transversal.
En la oposición se realizan dos movimientos, como la flexión y la aducción. En la cinética ligamentaria, el movimiento de flexión en el oblicuo palmar se distiende, en el oblicuo dorsal se tensa, en la extensión el oblicuo palmar se tensa y en el oblicuo dorsal se distiende. En la aducción el oblicuo palmar se tensa y el oblicuo dorsal se distiende. En la abducción el oblicuo palmar se distiende y el oblicuo dorsal se tensa. En la aposición el oblicuo palmar se distiende y el oblicuo dorsal se tensa. En la metacarpofalángica, en el movimiento de flexión, los colaterales internos se distienden, los colaterales externos se distienden, el palmar se distiende y los cruzados se tensan. En la extensión, el colateral interno, externo y palmar se tensan y en el cruzado se distiende. En la lateralización interna, los ligamentos colaterales externos, palmar y los cruzados se tensan y en el ligamento colateral interno se distiende. En la lateralización externa, el colateral interno se tensa, el colateral externo se distiende y en el palmar y cruzado se tensan. En los ligamentos de la intercarpofalángica, los ligamentos colaterales internos se distienden, el colateral externo se distiende. En la extensión, los ligamentos colaterales se tensan. En la cinética muscular, en la extensión de los músculos que se activan es el extensor corto y largo del pulgar. En la flexión es el flexor corto y largo del pulgar. En la abducción son los separadores largos y cortos del pulgar. Y en la oposición, oponente del pulgar y oponente del meñique. En la artrocinemática del pulgar, en la articulación metacarpofalángica, en la flexión, va a haber un rodamiento en sentido palmar y un deslizamiento en sentido posterior de la cabeza del metacarpo. En la extensión, el rodamiento y el deslizamiento se da en sentido anterior dorsal con la cabeza del metacarpiano. En la articulación interfalángica hay un rodamiento en sentido palmar de la base de la falange distal con respecto a la cabeza de la falange proximal. En la trapecio metacarpiana, en la oposición hay un rodamiento en sentido anterior de la base del primer metacarpiano, un deslizamiento en sentido posterior y un giro superior con respecto al trapecio en la retroposición. Hay un rodamiento en sentido posterior de la base del primer metacarpiano y hay un deslizamiento en sentido anterior y un giro inferior con respecto al trapecio. En la abducción hay un rodamiento en sentido radial lateral de la base del primer metacarpiano respecto al trapecio y en la aducción hay un rodamiento en sentido cubital medial de la base del primer metacarpiano con respecto al trapecio.